Bueno, hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a tener un tiempo de consideración de la palabra de Dios para encontrar en ella algunos aspectos que nos sirvan para la vida diaria, ¿sí? Algunas cosas muy importantes que tiene la palabra de Dios para nosotros, que nos brinda, que nos ayudan a enfrentar lo diario, para saber de qué manera y con qué herramientas Dios quiere que enfrentemos la vida que Él nos propone. Porque la vida que nosotros tenemos sin Dios es una manera de vivir, pero la vida que tenemos con el Señor es la linda propuesta de Dios para vivir y disfrutar. Qué lindo que es poder apreciar todo lo que proviene de Dios, todo. ¿Hay algo que recibamos en el día y que no provenga de Dios? No, a veces es algo que nosotros tenemos como conciencia, ¿no? Somos conscientes de que todo lo que recibimos diariamente proviene de las manos de Dios. Ahora, ¿todas las personas consideran lo mismo? Es también una buena respuesta, ¿sí? Aunque es negativa, es una respuesta positiva, porque no todas las personas consideran las cosas que reciben como de parte de Dios. Pero así es Dios. Así es Dios, que deja llover sobre justos e injustos, buenos y malos, y sale el sol también sobre ellos mismos. Y Dios tiene esa consideración para con nosotros. Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es amoroso. Recién decía Ever en su oración que Dios ha derramado de su amor sobre nosotros. Y Dios quiere seguir derramando de ese amor sobre las personas, pero no todos están dispuestos a eso. Pero tienen cierto deseo de conocer. No sé si se cruzan con personas que le preguntan cuestiones de la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice Dios sobre este tema, qué es lo que hablan ustedes en la iglesia, qué es lo que hacen ahí adentro los domingos, ahí que se encierran, que van y que están. Son algunas consideraciones o algunos comentarios que las personas hacen sobre los que nos reunimos en este momento. Si pudieran ellos conocer el ámbito o el ambiente y cómo nosotros disfrutamos el estar en la presencia y buscar la presencia de Dios, buscándola y encontrándola, ellos se animarían a esto, ¿verdad? Porque también están buscando lo que nosotros buscamos alguna vez y Dios nos sorprendió porque Él nos encontró a nosotros. Salimos nosotros a buscar a Dios y Dios nos sorprende y nos encuentra y nos abraza a nosotros. Ahora, la vida sin Dios es difícil, ¿sí? La vida sin Dios es difícil. ¿Dijo camino de rosas para los que seguían al Señor? ¿El Señor prometió eso? No. ¿En el mundo qué van a tener? Aflicciones. Entonces uno dice, bueno, Señor, pero si me vas a proponer esto, y la verdad que me sigo como estoy, porque el mundo, las personas sin Cristo, ¿tienen aflicciones? Ah, sí. Pero ¿cómo se sobreviven o cómo se sobrepasan las aflicciones con el Señor Jesucristo, de nuestro lado, a nuestro lado y con nosotros? ¿Sí? Sobrellevad la carga unos de otros, aprended de mí, el Señor dice. Él propone que seamos mansos y humildes como Él. Muchas propuestas de estas tenía el Señor. En la vez anterior que hablábamos de las parábolas. ¿Recuerdan que hablamos de dónde cae la semilla en diferentes lugares? Que cae la semilla y tiene la posibilidad y con la capacidad de germinar o no, ¿sí? Según el tipo de suelo. Y decíamos que los suelos que consideraba la palabra hablaba de ¿qué? De nuestros corazones, de cómo somos nosotros para recibir la palabra de Dios. En ese grupo de gente variada, de diferentes lugares de procedencia, de diferentes maneras de vida, diferentes escalas económicas, diferentes escalas sociales, seguían al Señor Jesucristo. Por ahí nosotros pensamos que la gente más humilde era la que andaba detrás del Señor. Es muy probable, pero no da a conocer la palabra eso, esa referencia. Por ahí nosotros pensamos que sí, que son por ahí con los que más necesitan y los que iban detrás del Señor.
Pero hay gente que está muy bien posicionada económicamente y en su vida, y también sigue al Señor de corazón. Y son grandes hombres o grandes mujeres de Dios. Y tuvieron en cuenta el llamado de Dios, lo asimilaron y siguieron al Señor Jesucristo. La lectura que tiene que ver en el día de hoy, para darle una introducción a todo esto, tiene que ver con la compasión. Dijo el Señor en algún momento, dice la palabra respecto del Señor, que Él tuvo compasión viéndolos, ¿sí? Viendo la multitud, dice, el Señor tuvo. Sí, eso, algunos evangelios dicen, los vio como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? El evangelio de Mateo no dice eso, pero hay otros evangelios que lo consideran, Marcos y Juan dicen así, que viendo el Señor, a la multitud, a la gente, a las personas ahí, tuvo compasión de ellos. ¿Ustedes creen que el Señor sigue teniendo compasión de la humanidad hoy? ¿Sí? ¿Cómo le decimos a esa compasión nosotros? Como misericordia tiene Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene que ver con una definición muy concreta. Dios tiene misericordia con nosotros porque no nos paga conforme a lo que deberíamos de recibir. No nos paga Dios así, sino que nos paga a la manera como es Él. Dios nos mira con compasión a nosotros. Es misericordioso. Es paciente el Señor con nosotros. ¿Con algunos no es paciente el Señor? El Señor es paciente para con todos. Y es paciente con respecto a su venida, dice la palabra. Él espera algo de las personas, que las personas respondan al llamado que Dios está teniendo en esta época. Y las personas en sí se aglutinan o se amontonan y van detrás de líderes humanos, ¿verdad? Hay una campaña política y las personas se mueven y se mueven detrás de eso. En la iglesia no están así de esa manera, ¿verdad? No los vemos. No vemos que la gente venga con efusividad, con tanto entusiasmo los domingos. No, el domingo es el día que más aprovecho para mí. Sin embargo, es un día que más aprovechamos con el Señor, la iglesia del Señor. Por eso decía hoy Carlos, que no da lo mismo estar y no estar en las reuniones. A Dios no le da lo mismo, porque Él nos invita a nosotros para estar con nosotros. O sea que es bueno que nos propongamos en el corazón dejar lo que tenemos que dejar y estar donde tenemos que estar. El Señor nos llama, nos convoca a ese lugar. Vamos a leer Mateo capítulo 14. El Señor Jesucristo, en este momento, vamos a tomar algunos aspectos nomás de lo que decimos, lo que dice la palabra de Dios, para tener un concepto y llevarnos algo para nuestra vida. Versículo 13. ¿Tenemos ahí Mateo 14, versículo 13? Oyó Jesús, dice, oyéndolo Jesús, el versículo 13. ¿Qué oyó Jesús? Que habían matado a Juan el Bautista. Y vinieron los discípulos que estaban con él y le contaron cómo había sido la situación y que ellos habían pedido el cuerpo, lo tomaron y le dieron sepultura. Jesús oyó todo esto que le contaron los discípulos y sigue lo que vamos a tratar en el día de hoy. Oyéndolo Jesús, dice, se apartó de allí, de aquel lugar donde estaba, en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Como decía María, ¿sí? Porque los vio como dispersos, como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que se vaya por las aldeas
y compren para comer o de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En aquel momento, un momento de milagro del Señor, previamente a que sucediera todo esto, el Señor hace una mirada hacia todos aquellos que lo seguían y dice que tuvo compasión de ellos. Pero vemos en el versículo 13 que había mucha gente que seguía al Señor. Y seguían porque querían escuchar lo que Él decía. Aquí dice la palabra en el versículo 13 que las personas oyeron a Jesús. Oyeron a Jesús. Oyeron lo que Jesús decía. Le prestaban mucha atención a lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Muchos decían, o algunos decían, que el Señor Jesucristo enseña o enseñaba en ese momento como quien tiene, ¿qué cosa? Autoridad, autoridad. Es como leer la palabra. Nosotros no podemos refutar nada de la palabra porque la palabra en sí misma tiene autoridad. Y el Señor hablaba con este poder, con el poder que tiene la palabra de Dios. Y de esa manera las personas querían escucharlo. Hay otro comentario que también dice que el Señor les hablaba por parábolas, ¿sí? Y de esta manera, si no era de esta manera, el Señor no les hablaba. Pero todos querían oír, todos querían escuchar, todos querían prestar atención a lo que decía el Maestro, todos querían oír el comentario, la lección del día. Todos querían estar ahí muy prestando atención a todo lo que se decía. Eso es muy importante para nosotros, para rescatar en esta mañana, que es muy importante escuchar la voz de Dios. Muy importante oír la voz de Dios. Y también es importante ir a donde está la voz de Dios. Por eso son muy importantes las reuniones, hermanos. El hecho de estar congregados. Y cuando estamos congregados, nosotros no nos mostramos como ovejas que no tienen pastor. ¿Nos mostramos en qué condición? Como ovejas que estamos siendo pastoreadas. Nos mostramos en esa condición, porque buscamos al Señor. Pero cuando andamos en la vida solitarios o solos, no en la vida por ahí, sino en casa, o sino en otro lugar donde no tenemos que estar, estamos como ovejas sin pastor. Y no es lo aconsejable. Lo aconsejable es que estemos donde se oye la voz de Dios. Es algo para guardar en nuestro corazón y tenerlo presente siempre. Hoy éramos invitados a la Cena del Señor. Y qué bueno que es venir y acudir, estar donde están los hermanos, para oír la voz de aquel que quiere pastorear nuestras vidas. Y nos sentimos confortados. Por eso las personas iban detrás del Señor. En algún momento dijo el Señor respecto de las personas que lo seguían: ustedes no me siguen por lo más preciado que es escuchar la voz, sino que me siguen porque está saciado su estómago, su vientre, su panza, ya no hace ruido. También el Señor hace esas cosas. También el Señor hace esas cosas. Jamás desampara a lo suyo el Señor. Y eso también podemos estar conscientes y podemos estar tranquilos que Él es así para con nosotros. No nos deja faltar nada. No nos deja faltar nada. Y yo tengo, ayer hablábamos con Silvana y Joaquín en casa, última hora, que se estaban despidiendo porque se iban tempranito hoy, tienen sus actividades en la iglesia, y hablábamos de esto.
Nunca el Señor nos ha abandonado, nunca el Señor nos dejó sin darnos aquello que necesitamos ese mismo día o al día siguiente, jamás. Siempre lo hemos tenido. ¿Qué es lo que Dios utilizó? Sin duda lo que tenía para mostrarnos, para que nosotros estuviéramos saciados o completos en Él. Dice que las personas cuando oyeron que el Señor se iba, oyeron, lo escuchaban hablar en el silencio de la noche, lo escuchaban hablar, lo seguían. ¿Cuánta decisión, hermanos? ¿Cuánta decisión? No era fácil seguir a Jesús, ¿eh? No era fácil para las personas identificarse con seguir a Jesús. Creo yo lo que dice la palabra, no lo que digo yo. Creo yo lo que dice la palabra, que en los postreros tiempos van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Por eso, hermanos, tiene que ver con el hecho de oír al Señor, de seguirlo a Él. Los tiempos que se avecinan para la iglesia no son tiempos fáciles. ¿Sí? El mensaje que va a traer la hermana de Pablo, Miriam, no es para los tiempos fáciles, es de los tiempos difíciles. Ella es una profesional que dirige una escuela pública, donde hay situaciones de la vida de las personas, de la formación de los niños, en las cuales hay que rebatirlas con la palabra de Dios. Son tiempos difíciles para la iglesia, hermano. Las personas que seguían al Señor oían su voz y donde estaba el Señor se amontonaban. Dice, el Señor tuvo compasión de ellas. Hoy sigue el Señor teniendo compasión de nosotros. El Señor cuida a su pueblo porque la iglesia es su pueblo. Nosotros somos la familia de Dios, la familia espiritual de Dios somos nosotros. El Señor nos escogió por medio del Señor Jesucristo. Dios Padre nos ve a través de Él. Somos ese grupo de personas que el Señor se dedica a nosotros. El Señor sigue teniendo compasión de las personas. Mira y tiene compasión de las personas. Y dice, no, pero que este va a venir a la iglesia. Fíjate la conducta, fíjate la moral, fíjate la ética que tiene. Va a venir a la iglesia. Personas como las que nosotros desconocemos son las que Dios salva, hermanos, rescata para hacerlas propias. Son personas a las cuales el Señor está dedicado. Versículo 14 dice que saliendo el Señor vio a esa multitud y tuvo compasión de ellos. A continuación, la parte final del versículo dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Solemos nosotros recibir un grupo de pedidos de oración por las personas que están enfermas. Y oramos por las personas que están enfermas. Y Dios obra, Dios hace, Dios restaura, Dios sana, Dios hace milagros en medio nuestro, hermanos. Y esa es la confianza que debemos de tener nosotros, en que estamos del lado del Señor, del Dios que es poderoso para hacer todas esas cosas. Nosotros estamos de su lado, Él nos abrazó para el lado de Él, no permitió que nos perdiéramos, que estuviéramos como ovejas sin pastor, ¿sí? En un lugar descarriados, apartados, alejados, sin el alimento, sin estar cuidados, sanados. Dios quiere sanar a las personas. Todas las personas que el Señor sanó, inclusive Lázaro, que el Señor resucitó, lo trajo de donde estaba muerto y le dio la vida nuevamente, volvieron a morir. Ahora, hay una salvación y una sanidad que Dios hace en nuestra vida, que es para siempre, hermanos. La enfermedad que tiene aplastada a la humanidad se llama pecado. La humanidad
está bajo el pie del pecado. Quien tiene el principado en este periodo en el mundo no es el Señor en el mundo, es el enemigo de nuestras almas. Él hace las cosas malas para que las personas no conozcan a Dios. Pero Dios está preocupado y ocupándose para que las personas conozcan del gran amor del cual hablábamos y oraba Ever hace un ratito. Porque el Señor, cuando vio a las personas, las vio con necesidad. Trató la necesidad de la enfermedad. Lo sanó, dice la palabra. Que el que estaba enfermo lo sanaba. Se volvía a su casa estando bien. ¿Sí? ¿Se imaginan? Nos volvemos a casa y no tenemos que tomar ninguna medicación, porque el Señor hace un milagro y nos sana. ¿Sí? Tomamos algunas pastillas por día, ¿no? Ya cuando entramos a cierta edad. Me recuerdo que una vez un médico, un bioquímico que ya está retirado, ahí en calle 30, yo fui como a los 41 años, creo, y me dice, bueno, me dio una serie de pedidos de análisis, y me dice, ¿qué te anda pasando? Me dice. No, nada, bueno, sí. Ya mi papá y mi mamá habían fallecido por esa época, y le digo, lo que pasa es que mi papá tenía esto, aquello, lo otro, mi mamá tenía todo esto, y bueno, hay que hacerse un control y todo eso. ¿Y qué edad tenés? 41, creo que 40 o 41 tenía en ese momento, y me dice, conocedor el hombre de la medicina, me dice, no, venite después de los 50 que tenés todo, no te hagas problema, me dice. Un aliciente. Y bueno, como que sí, como que pasan las cosas, las personas que hacen estudios sobre la medicina referida a las personas, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor se ocupó de ellos, de los que tenían necesidades. Y no dijo, a ver, un cardiólogo para este grupo de personas, y para allá reúnanse los que tienen diabetes y los que tienen hipertensión, dicen, en este lugar. Y el Señor se encargó de cada una de las enfermedades de los que estaban allí, y dice la palabra que los sanó. Los sanó. Y me hubiese gustado estar en ese momento, ¿o no? Vivir la experiencia de ese momento. Pero hermano, vivimos hoy experiencia de que el Señor sana a las personas y restaura y hace cosas nuevas en el cuerpo de las personas. Hace partes nuevas el Señor, como si hubieran sido desde el principio. Así obra el Señor. ¿Quién dijo que se fue o que está inactivo el poder de Dios hoy? Por eso las personas que están afuera preguntan y quieren saber, pero quieren saber nada más, No están muy preocupados y ocupados de oír la voz del Señor y seguirlo por donde Él se mueve, por donde Él está. Recuerdo en alguna cena así de trabajo, y cada uno, en algún momento, por algún motivo, las conversaciones llevan una línea, una orientación, y bueno, caemos en que las personas preguntan, ¿y qué es tu religión? ¿No dicen qué es tu fe, cuál es tu fe, en quién crees, cómo es el tema de la salvación? No, porque desconocen. Preguntan lo más común y la pregunta más general que hay, que es, ¿cómo es tu religión? Hermano, jamás el Señor vino a instaurar una religión. El Señor lo que quería con las personas era una relación directa con ellos. Él quería tratar con las personas. Había personas que eran sanadas, cuando eran sanadas se iban y no aparecían más. No sé qué decisión habrán tomado después. Pero lo cierto es que eran sanadas las personas que estaban ahí. La palabra de Dios dice que quienes estaban congregados, porque estaban todos juntos ahí, eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o niños y mujeres.
No nos imaginamos nosotros, ¿no? ¿Cuántos somos hoy? ¿40 acá? ¿Quién contó? ¿Cuántos somos? No conté, ¿eh? 35, 40 somos. Somos una bendición, es una bendición, hermano. Es una bendición que Dios nos hable a nosotros al corazón. ¿En qué lugar? En el lugar que tenemos que estar. En el lugar que tengo que estar, que tenemos que estar. En el lugar apropiado. Por eso hoy la invitación es a las 17:30. Y la invitación es en el lugar apropiado, en el momento apropiado y en la hora apropiada. Por eso tenemos que estar cuando el Señor nos convoca. Cuando somos convocados de parte de la iglesia, somos convocados de parte de Dios. Porque le interesamos a Dios. Dios está interesado en nosotros. En que nosotros seamos parte de lo que Él tiene para el mundo. Nosotros somos parte de esas personas que tienen que atender al mundo. Seguimos en la lectura, en el versículo 15. Y ahí entramos en este tema. Dice, cuando anochecía se acercaron a él, los discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, ya avanzó el tiempo. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. El Señor les refirió esto diciéndoles, no tienen necesidad de irse, dadles o denles ustedes mismos, dadles vosotros de comer. Ahí está encargando el Señor cosas a la iglesia, hermanos. Le está encargando a los discípulos. Les está diciendo, pueden abrir un poquito más la mente, pueden ver un poquito más con el alma, pueden entender un poquito más el propósito de Dios al acercarse a ustedes, que parece que fuera todo material. Se acercaron los discípulos y dijeron, Señor, el reloj corrió bastante tiempo, ¿sí? La luz está desapareciendo, la noche se está acercando, la gente va a empezar a tener frío y aparte de frío, hambre. Y no son pocos, no son pocos. Pero denle ustedes, dice el Señor. Ahí venía la gran prueba, ¿no? Dios nos propone a nosotros. Dios propone que nosotros metamos la mano o en el arado o en la masa, hermanos. Dios nos llama a nosotros a ser parte. El Señor los invitó a los discípulos a ser parte de un gran milagro, de un gran milagro que tenía ya preparado, que el Señor sabía cómo iba a ser y cómo iba a terminar. ¿Acaso nosotros sabemos qué es lo que va a pasar dentro de un instante? Es complicado, ¿no? Pero no estamos esperando nada malo. No es que estamos sentados acá esperando que suceda lo peor. Que no sé qué podría ser lo peor, no quiero decir nada para no poner en juicio lo que tengamos para pensar, pero estamos pensando en que el Señor tiene preparadas cosas buenas para nosotros, cosas buenas para la familia, cosas buenas para nuestros vecinos, para el pueblo donde vivimos, para la ciudad, para la provincia, para nuestro país. Que Dios tiene cosas buenas. Estamos pensando eso, ¿verdad? El Señor nos llama a comprometernos con lo que Él tiene ya preparado y que va a suceder. Por eso hoy hablábamos de que los tiempos que se avecinan no son tiempos de los más fáciles, sino son tiempos realmente complicados y que vamos a tener que mostrar nuestra postura y decir quiénes somos y lo que pensamos y de dónde rescatamos lo que pensamos y lo que somos, de dónde lo tomamos. No es que es nuestro parecer y a nosotros nos gusta y me siento bien de esta manera. No, nosotros lo rescatamos de lo que oímos. Las personas que seguían al Señor lo seguían porque lo oían, lo escuchaban y querían hacer lo que el Señor proponía. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a hacer lo que Él propone, lo que Él ya tiene y sabe que va a suceder. Le dijo el Señor, denle a ustedes. No, Señor, ¿sabe qué tenemos? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 peces. Y bueno, si uno matemáticamente quiere resolverlo o en la cocina,
cuando recibimos a alguien 5 panes y 2 peces, a no ser que los panes hayan sido, no sé cómo, que no entraron en la cesta, y 2 peces, bueno, como el pescador. ¿Vieron? ¿Les gusta pescar a alguien? Me vieron que el pescador tiene su historia, ¿no? Pero estos eran peces comunes, cocidos, que alguien había llevado para alimentarse mientras seguía al Señor Jesucristo. Pusieron en las manos del Señor, dice que el Señor tomándolo, miró al cielo, dando gracias, y la palabra dice, lo que leíamos hoy, es que se saciaron todos. El Señor mandó a que se recostaran, que se ubicaran, se habrán ubicado por grupo de conocidos, de familia, y recibieron la comida. Lo que quiero rescatar de esto es, hermanos, que el Señor nos llama a que nos involucremos con lo que Él quiere hacer. Con lo que Él quiere hacer. Hablamos con los hermanos en el consejo y decimos que este es un gran año. Este es un gran año. Lo fueron otros, pero este tiene su distinción. Este es diferente. Pero ¿saben para quiénes? Para quienes lo pueden ver, para quienes quieren creer que el Señor tiene cosas diferentes. Tiene cosas ya preparadas para que nosotros nos involucremos y se realicen. Porque se trata de fe, hermanos. Se trata de que lo que está adelante es por fe, no es de otra manera. Alguno está pensando en lo que se recaudan en las arcas de la iglesia. ¿Alguno está pensando en eso? ¿Y que con eso va a resolver el evangelio de un pueblo? No, lo va a hacer el Señor, a la manera de Él. Y va a decir, ¿qué tiene Marta? ¿Qué tenés, Marta, para ofrecer? ¿Qué tenés, Carlos? Juanchi, ¿qué tenés para ofrecer? Ezequiel, ¿qué hay para ofrecer de parte tuya? Es como nos ofrecemos nosotros. Los discípulos no huyeron de allá. El Señor les planteó un panorama y les dijo, bueno, pero denles de comer ustedes. Y estaban hablando con el Señor, ahí eran 13, y cuando giraron así había 5.000 más varones y más mujeres, más niños y mujeres. ¿Qué multitud? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resuelve? Con 5 panes y 2 peces, la alimentación de, vamos a poner 10.000 personas. Vamos a decir un número, por decir un número redondo. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se hace si no está el Señor con nosotros? Hermano, hay cosas para hacer que la iglesia tiene que hacer, ¿sí? Que la iglesia, Dios le concedió a la iglesia hacerlas, y es anunciar el evangelio, es hacer discípulos, es bautizarlos como la gran comisión, es anunciar. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Los discípulos salieron, buscaron la cesta del pan, buscaron los peces y los presentaron delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo qué hizo? Multiplicó todo aquello. El Señor va a multiplicar tus fuerzas. El Señor va a hacer que lo que vos tenés sea útil para el reino de Dios, para edificación y bendición de los hermanos, pero también para rescatar a aquellos que todavía están perdidos, sin Dios y sin luz y sin esperanza. Los discípulos se involucraron en lo que el Señor propuso. El Señor tiene una gran propuesta, que es la gran comisión a la iglesia. Esa es la base, lo fundamental que Dios tiene para ofrecer a este mundo. La gran comisión que está a cargo de la iglesia. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Estamos en el mes 10 ya. De 12 meses que tiene el año, estamos ya transitando parte del mes 10, del mes de octubre.
Y Dios tiene cosas para hacer todavía. Y Dios ve a las personas y las ve con compasión. Dice el Señor que Él vino al mundo a salvar el mundo. ¿Y no a qué? Condenarlo. ¿Sí? Él no lo condena al mundo todavía. Pero Él está esperando que reaccionen las personas. ¿A quién le dio la posibilidad de repartir panes y peces? ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros puso en nuestras manos la posibilidad de repartir para aquellos que tienen necesidad, saciar la necesidad de las personas. A nosotros nos dio una gran responsabilidad. Para mí es una gran carga. Para mí es una gran carga, una gran responsabilidad. Que el Señor lo estés tomando, no como lo estoy tomando yo, con mucho mayor responsabilidad, con mucho mayor ganas, que te estés proponiendo en el corazón servir al Señor y servir a las personas. Versículo 19, hermanos. Dice que el Señor mandó a que toda la gente, le llevaron los panes y los peces, mandó que toda la gente se ubicara sobre la hierba y tomando los 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo ese alimento y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Dice, comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Quiero ir cerrando, no quiero tomarme más del tiempo que es necesario para este momento. El Señor hizo el llamado a los discípulos, trajeron lo que tenían, lo pusieron en las manos del Señor, el Señor lo tomó, oró por eso que tenían en las manos, que eran 5 panes y 2 peces, se multiplicaron porque estaban en las manos del Señor y el Señor dio que se repartiera como estaban ubicados. Dice que las personas comieron todos, absolutamente nadie quedó sin comer. Si hubiera que cobrar el menú, ¿cuánto dinero, ¿Cuánto dinero? Un menú en una comida de 500, 800, 1000 pesos. Todos comieron y a ninguno les faltó. Todos quedaron saciados. Todos quedaron saciados. Hermanos, lo material que nosotros tenemos y lo rendimos al Señor, se multiplicará para bendición de las personas. No estoy hablando de la prosperidad ni nada, pero lo estamos tomando como que tenemos que reaccionar ante el llamado del Señor. No podemos andar por la vida ahí y que el Señor me bendiga en esto y que el Señor me bendiga en lo otro y me acompañe en esto, me prospere en esto y en el momento de entregar o involucrarnos, ¿sí? Y tomar, no pasa nada. No pasa nada. Oídos sordos, ¿sí? Pero sí, cuando llegan las bendiciones, las tomamos. ¿Cuántas cestas sobraron, hermanos? 12. ¿Cuántos eran los discípulos? El Señor le dijo, para todos los que trabajaron y sirvieron, aquí está el premio. Aquí está el premio. No digo que fue así, No digo que fue así. Pero hermanos, el Señor dará a cada uno conforme a lo que tiene preparado. El Señor les va a dar mucho más de lo que no tenían nada los discípulos. Supongamos que una cesta era para cada uno. ¿Cuántas cestas con comida tenían los discípulos? Previamente a esto, ¿cuántas cestas con comida tenían? No tenían nada, ninguno tenía nada para ofrecer. Pero se involucraron en lo que el Señor les propuso. La propuesta del Señor es la gran comisión completa para cada uno, para la iglesia, hermano. Servir al Señor con alegría. Hacer, entregarse, edificarse, ¿sí? Estar firmes. Seguir al Señor, oír la voz.
Señor tiene esa propuesta para nosotros. La canción dice, hoy puede ser un ¿qué? Un gran día. Puede ser un gran día en tu vida si le entregás tu vida al Señor y querés involucrarte con Él, en las cosas de Él, como el Señor las presenta. No era una cosa difícil, involucrarse. Multiplicar sí, pero ¿por qué nos tenemos que meter en lo que es el área del Señor? ¿Qué nos toca a nosotros? Anunciar. ¿Qué hará el Señor? Que se conviertan. ¿Qué hará el Señor con las personas que escuchen el mensaje? Se convertirán. ¿Qué harán los niños en la escuela bíblica? ¿Sí? ¿Qué harán las personas, las familias que vienen a tiempo de compartir? Si oyen la palabra de Dios. ¿Qué harán los niños, adolescentes, en conexión vertical cuando escuchen la palabra de Dios? ¿Qué van a hacer? Van a tomar decisiones sabias e inteligentes y eternas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy en esta mañana? Porque hoy puede ser un gran día para vos involucrarte en las cosas del Señor. Las cosas. Pero firme. Involucrarte firme. Para ir después a recoger el fruto. Para ir a levantar el fruto después. Le dijo en la parábola del sembrador que al final recogen fruto al 100, a 60 y a 30. Unos muchos, completos, unos poquito más de la mitad, uno un tercio, poquito menos de un tercio. Pero a cada uno el Señor premió. Con cada una de las personas que hizo, que se involucró, el Señor lo tomó. Tenemos un gran desafío para continuar el año, en donde el Señor nos colocó, en donde el Señor nos puso. Y si todavía estás expectante, pensando dónde puedo estar involucrado, para involucrarme con las cosas del Señor Jesucristo, con las cosas de mi Salvador, con las cosas de mi Dios, todavía hay tiempo. No un tiempo cronológico, un tiempo que cierra el 2019, sino un tiempo de que el Señor todavía no vino y que todavía hay tiempo. Hasta ese momento glorioso cuando el Señor venga a buscar definitivamente para estar en el lugar donde Él fue a prepararnos. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. El Señor tiene un lugar para preparar para vos si todavía no le diste su corazón, tu corazón. No le diste tu corazón al Señor. El Señor tiene un lugar para preparar para vos donde Él está. Qué linda que es la promesa del Señor. Dice que recogieron todo lo que había sobrado, ¿sí? Y sobraron 12 cestas. Hay una corona para cada uno, hermanos, la cual el Señor dará, no porque hayamos tenido mérito, no porque hayamos reunido las condiciones, sino porque el Señor quiere y es bueno con nosotros. Así que hoy el Señor sigue mirando a su creación. Cada vez que hace una mirada, la mira con compasión. Sigue mirando al Señor, tiene compasión. Pero Él quiere que también nosotros tengamos compasión de las personas. No está bien enojarse con las personas que no tienen a Cristo. Es muy difícil volver a restablecer una relación. Muy difícil con una persona que no conoce al Señor. Porque habrá de tener un juicio sobre el que sí conoce al Señor. Diferente y muy arraigado. Son muy duros para volver. No tenemos que tener problemas con nadie en realidad. A eso nos llama la palabra, ¿sí? A estar en paz con todos. Mayormente, ¿con quién? Con los de la fe. Bueno, empecemos a estar bien con todos. Dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, dentro de la familia, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, porque tenemos que estar bien con todas las personas, ¿sí? El Señor nos quiere utilizar
nos está llamando a estar involucrados, a que nos involucremos en lo que Él tiene preparado para las personas. En esa noche o en ese día, el Señor alimentó a 5.000 o a 10.000, decíamos recién, y las personas, ¿saben qué hicieron después cuando el Señor se levantó y se fue? El Señor envió adelante de Él a los discípulos que entraran en el mar, en la barca, y se fueran. Ocurre otro gran milagro que hace el Señor, que es caminar sobre las aguas después, seguida la lectura, pero el Señor se queda a despedir Él a las personas. Por ahí estamos pensando nosotros en cómo trabajar y cómo hacer con las personas. Son tan difíciles, qué complicados que son. Somos complicados los seres humanos, ¿verdad? No las personas que están afuera. Los seres humanos somos complicados. ¿Saben quién trata con las personas? ¿Quién trata directamente con las personas? Pues el Señor los despedía de a uno, de a dos. No les dio la responsabilidad a los discípulos. ¿A quién le dio? A sí mismo. Él dijo, ustedes vayan, descansen, trabajaron, estuvieron todo el día. Necesitamos descanso a veces, ¿no? Pero, ¿saben quién se ocupó de las personas? El Señor. La persona que atendemos, hermanos, o vos que te vas después de acá, que podés estar con nosotros y te sentís bien, cómodo, y te gustan las canciones, y te gusta el mensaje, y te gusta el calor del grupo, de las hermanas, de la congregación o de los hermanos, y te sentís cómodo, el Señor va a tratar con vos. El Señor trató con cada uno de los que estuvieron aquel día recostados y siendo atendidos por los discípulos. Nosotros podemos hacer una parte, hermanos, pero la mejor y la mayor la hace el Señor. La hace el Señor. Cuando estás en tu casa solo, los hermanos de la iglesia no están. ¿Pero quién está? El Señor está ahí, ¿sí? Qué compañía fiel. Por eso solemos cantar que Él es fiel, ¿sí? Muchas veces nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel. Así es nuestro Dios. Quiero leer un versículo final. Salmo 103, 13. Yo lo tengo señalado, así que lo encuentro fácil. Salmo 103, 13, que es muy conocido, 13 y 14. Y con esto dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? El Señor sabe quiénes somos. Así es nuestro Dios. Él se compadece de los que le temen, de los que son reverentes con Él, de los que lo reconocen como su Dios, como su Salvador. Así es Dios. Pero Él dice que se compadece y da un ejemplo muy familiar, muy familiar. Como se compadece el Padre de ¿quién? Del Hijo. Como es el papá con el hijo, como es los padres, como son con sus hijos, como es la mamá con la hija, de la manera en que actúan las personas, también actúa el corazón de Dios. Para que nosotros podamos tener algo en claro, ¿sí? Algo en claro de cómo actúa Dios, como nosotros amamos a nuestros hijos. Ever, ¿cómo amas a tus hijos? ¿Cómo? ¿Te imaginás cómo ama Dios a los demás? ¿Cómo nos ama Dios? En la familia, ¿cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo los queremos? Oramos por ellos, los atendemos. Le damos hasta lo que, muchas veces decimos, hasta lo que no tenemos. Es para nuestros hijos. Así fueron nuestros padres con nosotros también. Así es compasivo Dios con nosotros. Tan amoroso, ¿cómo no vamos a estar involucrados en sus cosas? Nos está llamando el Señor a seguir involucrados y a seguir firmes. Y vos que no estás, a sumarte al staff de las personas que ya están sirviendo al Señor. Hoy tenemos una gran oportunidad a la tarde, 17:30, de venir a escuchar la voz de la palabra de Dios con respecto a lo que el Espíritu Santo distribuyó y repartió, dice la palabra, como Él quiso, los dones. Los tenemos para involucrarnos con nuestro Dios.